En este video voy a explicar cómo nosotros podemos editar un archivo en Java. Ya había hablado de eso, pero en una forma muy básica, rudimentaria. Esta no es que sea muy avanzada, pero es un poco más funcional. Entonces, para eso tengo un proyecto ya desarrollado, que tal vez ustedes ya han visto el modo gráfico, que es este, y en él tengo un menú con tareas y archivo plano. La parte que voy a explicar es esta parte de tareas, archivo plano. El archivo plano inicia con un navegador de archivos donde el usuario puede seleccionar su, su archivo. La parte que corresponde a esta explicación va cuando el usuario solo selecciona un archivo, que es lo que permite estar seguros de que se puede editar. Cuando selecciona muchos archivos, pues no habrá una posibilidad muy clara de editarlos todos, a no ser que sea un software ya demasiado avanzado, y este software solamente es para explicar esa parte. Entonces el usuario selecciona un archivo, aquí tenemos un archivo, y le da a seleccionar. Inmediatamente aparece aquí un label con el path del archivo completo, un botón editar archivo, un botón guardar archivo que está deshabilitado, pues porque no hay nada en este, que es un text area que está dentro de un scroll, un botón encriptar que no va en el tema del video, y el botón cancelar que permite devolverse al file chooser o al explorador de archivos. Ese es el modo gráfico. Ahora voy a mostrar un poco cómo es el diagrama de clases que intervienen en esta tarea. Entonces tenemos la clase main, aquí está el método main, que es cargar clase, y tiene dos objetos, dos variables, la GUI menu, que es una variable que se llama from, y la GUI menu, GUI file admin, que es la from file admin, la variable. Instancia a la clase GUI file admin, que dibuja todo lo que se necesita para la opción de administración de archivos, la instancia por esta variable, la from file admin. Ok, en la clase que dibuja los gráficos, pues tenemos el panel general, un panel pequeño donde se guardan dos botones para que los dibuje en forma horizontal, el file chooser, que ya lo conocen, el explorador de archivos, un botón leer, un botón que es el que se llama editar, un botón write, que es el que se llama guardar archivo, un botón cancel, que le permite devolverse al usuario, el text area, donde se escribe la edición, el texto del archivo, el scroll read, que es el que contiene el text area, y el label, que contiene el path del archivo seleccionado. Tenemos los métodos que están con el candadito son métodos privados, los otros son públicos. Entonces tenemos el GUI file admin, que es el constructor, el show panel, que dibuja el panel principal, el panel draw buttons field saves, que dibuja dos botoncitos en forma horizontal, los tres botoncitos en forma horizontal, el draw file chooser, que dibuja el JFile chooser, que es el explorador de archivos, el label field name. Todos estos son draw dibuja el label, dibuja el botón leer, dibuja el botón escribir, dibuja o guardar, dibuja el botón cancelar, y dibuja el text area. Ahora los get son los que dejan disponible, por eso son públicos, dejan disponibles los componentes que se necesitan fuera de esta clase, o que casi siempre los va a usar el método controller, la clase controller, perdón. Y entonces son los get de, por ejemplo, el jpanel, el de los botones que están horizontales, del explorador del archivo, file chooser, del label field name, el get al button read, el get al button write, button cancel, el get al text area y el get al scroll read. La otra clase que interviene es la clase controller file admin. Tiene
una variable de tipo GUI FileAdmin, que es la que, como vemos en la relación, nos dice qué instancia está, y la file service que instancia a la clase modelo de datos, que es esta file service. Tiene los métodos constructores, un constructor sin parámetros y un constructor que lleva los parámetros de GUI menú, que GUI menú es el que dibuja el menú, la barra de menú y los menús y maneja los ítems, y el GUI FileAdmin, que es el que dibuja todo lo de FileAdmin. Tiene su acción performance y su agregar eventos, agrega los eventos a estos componentes que dibuja, a los que se obtienen con el get, y el acción performance decide qué hacer cuando hay un evento sobre uno de estos. El file service, que es del paquete modelo, que tiene un tipo file, text file, un file writer y un text reader, que son para leer y escribir el archivo. Tiene su constructor file service, tiene su método writeFile. Obviamente dentro de la clase hay muchos más métodos, pero aquí solo estoy mostrando los que intervienen en el trabajo de edición: el writeFile y el readFile. El writeFile lleva un parámetro string_message que lleva el texto para escribir y el nombre del archivo donde se va a escribir, y el readFile simplemente lleva el nombre del archivo para devolver los datos hacia controller y dibujarlos en el textarea. Ese es el diagrama de clases. Vamos a ver en una de las clases un poco cómo funciona. Entonces tenemos vamos a explicar el file service. El file service tiene un método que interviene, que es por ejemplo el readFile, que viene con el file name y edita el archivo mientras lee los datos del archivo, ¿sí? Los va asignando a una variable data, y este método a la final devuelve un string que es la variable data, y ese string es el que se dibuja allá en controller cuando en el action performer, cuando el evento está sobre el botón read, que es este getButtonRead.txt. Cuando ese evento está ahí, se instancia esa clase, la clase file service, y se corre el método get file service readFile, ¿sí?, con el nombre del archivo, y eso se asigna a una variable temporal aquí. Luego se lee la variable y se hace una validación. Si se encuentra en el retorno la palabra error en diferente posición a 0 y el len es mayor que 10, va a hacer a habilitar el botón de salvar. De lo contrario no lo habilita. ¿Por qué? Porque en el file service estamos en el readFile haciendo una validación, que si existe el archivo y no es un directorio, hace un new scanner al text file que viene, y mientras eso lee data. Si data, y si no, le dice error, no encontró el archivo. Ese es en caso de que elija el usuario un directorio y no un archivo. Y en el caso de que el data length, aquí tomamos el data length, es decir, la extensión del resultado de lo que leyó en el archivo, sea menor o igual a 0, que es en el caso de que sean archivos que no sean planos o no sean texto, le dice que no es posible editar el archivo y le manda este mensaje también con error. Por eso se valida en controller esta cadena error, y dependiendo de eso habilita o no habilita el botón de escribir. Eso es como lo más representativo de esta parte. Ahora vamos a ver cómo funciona. Entonces vamos a tareas, archivo plano. Aquí estamos en la edición de archivo, entonces vamos a seleccionar un archivo, vamos a seleccionar, y aquí estamos en editar archivo. Le vamos a dar al botón editar archivo. ¿Qué va a pasar? Que va a utilizar el método
read, vamos a agrandarlo un momentico, el método read file con el parámetro read. Entonces tenemos aquí editar archivo y efectivamente lee el archivo y nos pinta o nos escribe el contenido del archivo acá, y como pueden ver el botón guardar cambios se habilitó. Vamos a cancelar nos devuelve acá, y entonces vamos a darle editar a un directorio, por ejemplo a este directorio, le damos seleccionar y vamos a hacer, está sin habilitar el botón guardar, vamos a hacer el intento de editarlo y nos responde error, no se encontró archivo res, no se encontró porque es un directorio y la validación no permite que se habilite el botón guardar. Vamos a hacer a escoger un archivo que esté encriptado. Este archivo está encriptado, no es de texto, no es plano. Vamos a darle seleccionar y tratar de editarlo, y entonces nos dice error, no es posible editar el archivo si fue encriptado por esta aplicación, pruebe con el botón desencriptar. Y hasta ahí, para ahí el usuario, ya las otras opciones no son tema de este video. Y entonces volvemos acá y seleccionamos de nuevo nuestro archivo plano, le damos a editar y vamos a editarlo. Vamos a escribir aquí, por ejemplo, Beatriz Bolívar, ¿sí? Agregamos uno, Beatriz Bolívar, y vamos a darle guardar los cambios, ok. Entonces aquí ya está guardado, actualizado el archivo, ¿sí? Para comprobar que eso es verídico, que funcionó, vamos a volver a editar nuestro historial y vemos que aquí está Beatriz Bolívar adicionado, y así podemos borrar, podemos hacer lo que queramos. El text area es muy útil para la edición de archivos, ¿sí? Podemos borrar a un rango, por ejemplo estos dos, le damos guardar los cambios, si quiere le damos a editar y él nos vuelve a repintar y ya no están los dos que borramos. Listo, nos damos cancelar, volvemos acá, y ese en sí es el tema de la edición de archivos. Ok, para el próximo video entonces vamos mostrando ya cómo va a quedar a la final toda esta aplicación, y vamos a ir desarrollando estas opciones de estas tareas que tenemos aquí dentro de un ambiente que tiene no solo el código al que se refiere el tema del video, sino tiene más código, para irnos acostumbrando a trabajar dentro de una aplicación un poco más robusta en la que de pronto uno tiende a confundirse. Ese es el tema de este video. Muchas gracias por su atención.